Se inserta en un repaso de un tema concreto, los géneros artísticos en las salas del siglo XIX del Museo Nacional del Prado. Los visitantes habituales del museo habrán visto que en la sala 75 en estas últimas semanas ha habido modificaciones, que se han incorporado dos cuadros históricos de Goya importantísimos, el 2 y el 3 de mayo, que está también expuesta la rendición de Breda de Velázquez en esa sala, y en el contexto, por lo tanto, de la pintura de historia del XIX, en la que realmente se insertan, digamos, como sugiriendo una enormidad de asociaciones, en fin, de ideas para el visitante. La sala 75 es la galería, digamos, dominante en un área del museo que desde el año 2009 se dedica al arte del siglo XIX, con un plan museográfico que, como saben, el año pasado se modificó muy a fondo, con un planteamiento completamente nuevo y con incorporaciones realmente tan destacables como la dedicación que hay a la miniatura, la sala de los retratos, las salas en las que se contextualiza o se dirige la atención más bien hacia el arte internacional en el siglo XIX, y en fin, una serie de novedades que han transformado por completo la lectura del arte del siglo XIX en este museo. A cargo de este plan museográfico está el jefe de conservación de pintura del siglo XIX, que es precisamente quien hoy va a impartir la conferencia, Javier Barón, quien con su equipo ha ido estableciendo esas nuevas lecturas y esas nuevas propuestas para la visita de los espectadores a las salas de siglo XIX. Javier Barón lleva 18 años, es un veterano de este museo, trabajando para el Museo Nacional del Prado. Ha sido el responsable de exposiciones muy importantes que se han realizado aquí, entre las que podemos destacar la dedicada a Turner, la dedicada a Mariano Fortuny, la, digamos, más pequeña, pero no de menor importancia, como la que estuvo dedicada al fusilamiento de Torrijos, de Gisbert, y en fin, un número muy importante de exposiciones, pero aparte una labor más silenciosa de estudio, de documentación, de investigación del arte del siglo XIX en este museo y también en otras colecciones, como destacadamente ocurre con la colección Massabeu, con la colección Corral, la colección Entre Canales. Estas últimas fueron las que suministraron los exponentes de una exposición dedicada a Regoyos y Beruete. Y en fin, vamos, la trayectoria académica del doctor Barón es riquísima en aportaciones. Cabe destacar también un libro dedicado al Greco y los modernos, cuya edición se realizó en francés, es una edición internacional. Bueno, quiero destacar también la condición del doctor Barón de Caballero de las Artes y las Letras de la República Francesa. En fin, es alguien verdaderamente que ha aportado una enormidad de estudios y de saber para el conocimiento del arte español del siglo XIX, y no solo eso, también del siglo XX, y tiene trabajos sobre historia cultural española del siglo XVIII, destacadamente un libro sobre Jovellanos, en fin, que les quiero decir con esto que nos ofrece una ocasión extraordinaria esta tarde de saber
sobre un tema que a todos nos interesa. Quiero agradecerle su disponibilidad. Es el director del ciclo en el que se inserta su ponencia y, en fin, tengo una enorme alegría por tener la oportunidad de presentarlo como compañero de trabajo, yo más reciente en el trabajo en el museo y él, como antes les indicaba, muy veterano. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos al Museo del Prado. Muchas gracias a Javier Arnaldo, jefe de la Escuela del Prado, por su amable presentación y por estar aquí. Realmente él también ha colaborado en este ciclo de conferencias y impartirá la próxima, precisamente dedicada al paisaje, que cuenta también con una sala monográfica, como saben, en esta nueva instalación de las salas. Una de las principales novedades que efectivamente aporta la nueva instalación es la dedicación de un espacio, de una de las salas, a los retratos y autorretratos de artistas. Artistas fundamentalmente españoles, pero no solo, puesto que también veremos algunos extranjeros que vinieron a España en su mayoría y que tuvieron relaciones de amistad con los pintores y escultores españoles. Esta sala obedece, en primer lugar, a un deseo desde hace varios años que teníamos conscientes de la riqueza que tenía la colección del Prado en retratos y autorretratos de artistas, hacer una presentación en la sala 60, la de presentación de colecciones, donde está ahora la exposición de Pradilla, de un conjunto representativo y elocuente de esta representación en la que el Prado dispone de un gran número de obras. También colocada como en una cuadrería, es decir, en filas sucesivas, en altura, para aprovechar más el espacio y para de esa manera pues, dar una sensación también de homenaje, de galería de artistas en lo que es un museo fundamentalmente de artistas, especialmente de pintores, ¿no? Esa idea que propusimos varias veces desde el área se reencauzó para contar con una sala permanente de retratos y autorretratos de artistas, y en esto la dirección del museo fue un motor y un impulsor de esta disposición. Por un lado, rompe la secuencia histórica que preside la organización de la colección, pero por otro lado es también concorde con la dedicación de algunas salas, como la de pintura de historia o la de paisaje, que les comentaba antes, a géneros que fueron muy relevantes en la pintura española del siglo XIX. Aquí cabe decir pintura y escultura también. Y en este sentido, pues viene a suscitar esta idea de reflexión acerca de los géneros artísticos que explícita en la dedicación de 3 de las salas del museo a otros tantos géneros, pues nos permite avanzar en esta cavilación o en esta consideración del propio museo sobre sus colecciones. Aquí tienen la sala vista desde la sala de paisaje que la antecede, es la última crujía, la que está situada más al este de las 4, si se cuenta la de la sala 75, en las que está dispuesta la colección, y como ven, choca completamente en esta primera visión a través de una puerta con lo que se ofrece en las salas anteriores. En las salas anteriores, como en el resto del museo o en el resto de la colección, salvo en la parte dedicada a los bodegones y floreros, en donde también se recurre a estos sistemas de superposición, de cuadrería, también salas monográficas, pues como ven,
en vez de colocarse los cuadros en una sola hilera, cuadros de gran tamaño, pero también cuadros de menor tamaño, pues se colocan en 3 hileras. Bien, aquí tienen una visión desde este punto de entrada, es decir, desde la pared este hacia el oeste, y aquí tienen una colocación de las distintas paredes por aproximadamente cuartos del siglo. El primer cuarto del siglo, que se extiende, puesto que no había retratos relevantes de primera fila suficientes, se extiende al romanticismo sevillano, que podría haber ido en el segundo cuarto del siglo, el tercer cuarto del siglo para la pintura realista, y por fin el último cuarto y el cambio de siglo, ya introduciéndose en el siglo XX, para la pintura naturalista y las distintas variantes que hay en ese momento. Hay que decir que la exposición o que la colección de retratos del museo es en el siglo XIX enormemente numerosa, son más de 700 obras de las casi 2.800 con las que cuenta el museo, es decir, es un porcentaje de la cuarta parte, un porcentaje muy alto, que ha permitido afrontar en años anteriores algunas exposiciones, entre ellas la que se dedicó al retrato en 2007, se dedicó al retrato español en el siglo XIX, de Goya a Sorolla, y la de artistas pintados, retratos y autorretratos de artistas, aún anterior, del año 95, en un momento en el que estaban las colecciones dispuestas en el Casón del Buen Retiro, una exposición que organizó José Luis Díez y en la que colaboramos varios especialistas en pintura del siglo XIX. Esta riqueza en el ámbito del retrato introduce también una novedad con respecto a periodos precedentes, y es el gran énfasis en autorretratos y retratos de artistas que proporcionalmente son mucho más numerosos en esta centuria que en las anteriores, en donde existen, por supuesto, pero no en la medida, en la proporción en la que vamos a ver en el siglo XIX. Y esto permite, por tanto, considerar como algo conveniente, si no necesario, esta dedicación, que por otra parte sirve también de homenaje a aquellos artistas que con sus obras están presentes en las salas adyacentes, como hay numerosos casos, no solo el de Goya, que es el pintor más representado de todo el Prado y que aquí además está representado por 2 efigies, sino también Carlos de Aes, la sala de paisaje que acaban de ver, que está en la sala precedente, tiene ahora como colofón la presencia iconográfica de su creador, del creador de una de las secciones de la sala, con 14 estudios y un cuadro de taller. En este sentido, entonces, es muy rica la posibilidad, los entrecruzamientos que existen entre la consideración de las obras y la de sus autores, pero lo es también en el caso de la relación establecida entre los retratistas y los retratados, que, como veremos, da lugar también a una gran complejidad y a una gran riqueza de entrecruzamientos. Hay que decir también en este caso por qué se justifica o por qué pensar que hay esa mayor proporción en el siglo XIX de retratos de artistas que en otras épocas. En primer lugar, hay que considerar que desde finales del siglo XVIII la creciente autonomía de la esfera del arte, la estética, el arte, la historia del arte, la crítica de arte, nacen como tales en la segunda mitad del siglo XVIII, la estética un poco antes. Y en este sentido, esa creciente autonomía del arte tiene su correlato también en la convicción de los propios artistas de la valía de su quehacer, la valía no solo social, o no solo en un sistema de organización estamental de la sociedad, en donde los
artistas son artesanos destacados, ¿no? En algún caso llegan a equipararse, como es Velázquez, a los cortesanos en palacio, pero en general no llegan hasta ahí. Pero, sin embargo, en el siglo XIX el artista se emancipa totalmente de esa condición, sobre todo a partir del romanticismo, y asume un lugar especial, un lugar que en el fondo está albergado dentro de la nueva clase social emergente, que es la burguesía. La burguesía, que es la que promueve un mayor número de encargos, a diferencia de lo que ocurría anteriormente. Una burguesía que además se ensancha por abajo especialmente y que se convierte en promotora de las artes y en promotora también de los encargos de retratos. Los artistas estarían dentro, mal que les pesa a muchos, sobre todo en la época romántica y en las épocas posteriores, el simbolismo especialmente, pues mal que les pese, forman parte de esta clase burguesa. Pero en el fondo ellos se consideran, en tanto que creadores, se consideran un cuerpo o un grupo privilegiado intelectualmente que se permite el ejercicio libérrimo de su profesión y que de algún modo está libre de las cadenas que limitan la actividad de los burgueses, ¿no? Ese ámbito de libertad que a partir del romanticismo está asociado con las artes tiene su correlato y su consecuencia precisamente en un género o en un subgénero como es el autorretrato, pero también con el género del retrato del artista por otro artista, del retrato del amigo, del compañero, sobre todo en épocas de juventud y sobre todo en épocas de formación, cuando muy a menudo están estudiando en Roma, ahí se organizan fratrías, se organizan grupos de camaradas y es frecuentísimo los retratos de unos artistas a otros, no solo entre los españoles, sino muy frecuentemente entre los franceses, los artistas del norte muy especialmente y los propios italianos. Esto es algo frecuentísimo. También es más frecuente que en épocas anteriores el retrato de los artistas que hacen los artistas a escritores y a músicos. Recordemos que en la clasificación de las artes de Hegel, estas tres, la pintura, la literatura y la música, eran las artes representativas del romanticismo. ¿Por qué? Porque en ellas la materialidad se iba haciendo mínima. En la escultura propia de los periodos clásicos había un equilibrio entre materia y forma. Sin embargo, en la pintura, la literatura y la música, el equilibrio se rompe y la materialidad se va haciendo menos importante que la forma hasta llegar a un momento o a un arte que es la música, que es puramente inmaterial salvo el sonido, la onda invisible que transporta el sonido. Todo esto hace que pintores, escritores y músicos se sientan especialmente privilegiados, un grupo no favorecido realmente económicamente, pero sí favorecido por esa libertad de inspiración que les acerca y que da lugar pues, a múltiples colaboraciones. Recuerden la colaboración de escritores y músicos en los libretos de las óperas o la colaboración entre pintores y músicos también en las escenografías de las óperas o la colaboración entre pintores y escritores en las ilustraciones que se hacen, ¿no? Se producen ahí entrecruzamientos riquísimos y aunque en esta sala no se va a tratar de retratos de escritores ni de músicos, no debemos pasar por alto que forman parte de pintores y escultores, forman parte de una esfera más amplia, que es esa esfera del ámbito de libertad de la creación artística que se pone en pie precisamente desde los años 30, desde el romanticismo. Aquí, como siempre, hay un antecedente destacadísimo que es la figura de Goya. De Goya, el Prado conserva algunos autorretratos, fundamentalmente el que está unas salas un poco antes, de 1815, que es ese autorretrato de ese momento, el mismo momento que el autorretrato de la Academia, en el que el artista que ha pintado ya los cuadros del 2 y el 3 de mayo, pues aparece de una manera enormemente libre, con una
con una presencia indumentaria que, como veremos, es totalmente distinta a aquella con la que le retrata Vicente López en una de las obras que están en el museo desde que se pintó, que formó parte del museo, formó parte de las colecciones reales y se pintó cuando ya Goya era realmente mayor, en 1827, hecho por Vicente López, que además firma como su amigo, amigo de Goya, a pesar de que sus estilos fueran completamente distintos. En este sentido, entonces, Goya está representado, como les decía, por dos obras. La primera de ellas es enormemente interesante porque es una obra de Goya de 1795, salido de su enfermedad, la primera enfermedad grave que tiene, pero además también premiado socialmente y sobre todo profesionalmente con el ascenso a director de la sección de pintura de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Es probablemente con esta ocasión como Gaetano Merchi, un escultor italiano realmente cosmopolita que había estado en la corte de San Petersburgo, que había estado también en París y que había llegado a España años después de la Revolución Francesa, convirtiéndose en una figura muy relevante en la corte española de Carlos IV. Esta escultura estamos viendo cómo es una especie muestra una especie de equilibrio entre lo que es el neoclasicismo patente en ese busto heroico, como ven, el busto desnudo, algo que aparece en el retrato de la época de Octavio Augusto, que sería el modelo remoto, no solo de esta tipología, sino de otros casos que se repiten en el museo, en época ligeramente más avanzada, pero es un equilibrio entre esta referencia clásica a la antigüedad romana y los romanos fueron los inventores del busto, algo que los griegos no consideraban. Para los griegos una cabeza sola no tenía sentido. Su condición de antropomorfismo les hacía materializar siempre el cuerpo humano completo, ¿no? Mientras que los romanos no. Los romanos inventan el busto a partir de la idea de combustum, ¿no? Las mascarillas de cera que se funden en el fuego y que se arrojan en el rito funerario inicial, en la cremación, pero que después quedan preservadas para conformar la Galería de las Imágenes Majorum, es decir, una galería de prestigio de los antepasados que exhibir en los tablina, en las casas romanas, para prestigiarse ante los clientes, ¿no?, que tenían. En ese sentido, entonces, vemos también cómo en la cabeza hay un sentido más realista que nos permite aproximarnos a Goya con una veracidad notable. Efectivamente, no tiene el carácter que tienen los autorretratos de Goya, que son libérrimos, ¿no?, y que son, podríamos decir, que están pensados para un consumo propio, de algún modo. Esta es una imagen que tiene una significación social y profesional mayor. Y en este sentido, sin embargo, esta disposición de la cabellera un poco revuelta, un poco alborotada, también es un trasunto de esa idea de libertad o de esa idea de genialidad incipiente que en esos momentos empieza a considerarse y que ya Goya pues, va a incorporar de una manera muchísimo más clara y franca. Fijémonos en las asimetrías de los labios después de la enfermedad, también los ejes distintos que tienen los ojos y los labios, como estamos viendo aquí, y fijémonos también en la manera de hacer las incisiones distintas, desde luego en las pupilas distintas al tipo de retrato romano de la época augustea, donde todavía no se practicaban. Pero se trata de un bronce de una gran calidad y realmente cuando se prestó este cuadro, que teníamos un préstamo comprometido con una exposición desde mucho antes,
trajimos el busto al centro de la sala, lo colocamos sobre una repisa y centraba magníficamente todo el muro. También el otro gran pintor anterior, desde luego, a Goya, pero otro pintor relevantísimo, además un pintor que de un modo absurdo se ha enfrentado a Goya pensando que este pintor era representativo de un arcaísmo, de un cierto arcaísmo académico, mientras que Goya pues, era la liberación. Esto no es así en absoluto, es una simplificación inaceptable, aparte de que Mengs fue uno de los primeros grandes protectores de Goya, fue el que hizo que se le contratara para la ejecución de los cartones de tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara. Entonces, aquí tenemos un retrato de Mengs por su hija, Ana María Mengs, copiando al pastel un autorretrato que formó parte de la colección de Bernardo de Iriarte, viceprotector de la Academia, uno de los coleccionistas más interesantes del mundo ilustrado y del mundo en torno a la Academia. Hoy está en colección particular, el retrato del cual este es copia, pero hay que decir que este retrato al pastel es muy interesante. Primero, es una obra de una mujer, que es una de las incorporaciones, siempre que la obra tenga un cierto interés, naturalmente, y una cierta calidad, y este pastel lo tiene, ¿no? Ana María Mengs realmente se formó con su padre, no cabía mejor maestro en toda Europa en aquellos años. Además, se casó con Manuel Salvador Carmona, un grabador que se valió, además de esta efigie, para abrir la lámina de grabado para representar a su suegro. Este pastel se expuso durante bastantes años en el Casón del Buen Retiro. Alguno de ustedes lo recordará en las colecciones del siglo XIX. Figuraba allí, a pesar de que sea una obra anterior a los principios del siglo, como ven, ¿no? También aquí hay que considerar cómo el pastel es un medio muy utilizado, sobre todo por influencia francesa, pero también en el mundo centroeuropeo y en parte en España, en Italia igualmente tenemos los magníficos pasteles de Lorenzo Tiepolo en la colección del Prado. Era un medio enormemente flexible, enormemente delicado también para conseguir estas transiciones tonales que estamos viendo en el fondo muy claramente, pero también en el cuello, como vemos, de terciopelo de la bata o en las mismas carnaciones de la cabeza de Mengs, ¿no? Es decir, se trata de una aportación técnica enormemente interesante dentro del conjunto de la sala. El retrato de Vicente López Portaña, del año 26, un año antes de lo que había dicho, es decir, cuando ya a Goya solo le quedan 2 años de vida, está hecho, aquí hay también una reflexión que hacer, hay que deshacer tópicos, ¿no? Se dice que esta obra es una de las mejores de López porque no se esforzó en terminarla y que el propio Goya le paró cuando dijo ya es suficiente, ya tienes que dejarlo porque ya está terminado. No, esto realmente es una especie de leyenda apócrifa que no tiene ningún sentido, ¿no? El propio Goya apreciaba la calidad extraordinaria de Vicente López, alguien que estaba en las antípodas de la técnica goyesca, y alguien que, sin embargo, pues era, después de Goya, era el mejor retratista de ese momento. Y Goya, evidentemente, conocía muy bien la capacidad que tenía López para pintar magníficamente, y entonces pues, se deja retratar, como vemos, de esa forma amigable. Por otro lado, hay que considerar también aquí que el Goya que aparece es muy distinto a los autorretratos que en esa época tardía o incluso en la década anterior se hace Goya, ¿no? Aquí le vemos vestido de otra manera, con la corbata de lazo, con la casaca, también con la paleta de pintor, los pinceles, en un espacio que de algún modo
es más un homenaje también a los espacios goyescos de lo que suele ser habitual en la pintura de Vicente López, y es muy fiel el propio Vicente López a su afán de mostrarnos las calidades de las arrugas y de las peculiaridades fisionómicas de la cabeza y de las manos que a veces Goya las evita, pero que en Vicente López están siempre presentes. Es un artista de una habilidad extraordinaria en la captación de las manos, que es uno de los aspectos más difíciles de un buen retrato. Y efectivamente estamos viendo también la extraordinaria valoración de las luces que Vicente López, como un pintor en esa tradición luminosa levantina, Ribalta, Rivera, todo el siglo XVIII también, él atiende, es un pintor influido por Maella, en parte por Paret, pero sobre todo por Maella, y en parte también por Giaquinto, es decir, por esa tradición setecentista que parte de Italia, pero que tiene su asimilación también clara en España. Estamos ya en una fecha avanzada, 1826, pero se trata de un magnífico retrato de Goya que habitualmente está siempre expuesto en las salas y que ahora ha encontrado este otro lugar. Pero el mismo Vicente López le vemos retratado por su hijo, uno de sus hijos, Bernardo, el que permanece con su padre ayudándole, puesto que Luis se va a París, que es el segundo hijo. Bernardo es el autor de ese célebre retrato de la reina fundadora del Prado, que ustedes recordarán, a Isabel de Braganza como fundadora del Prado, que es su obra maestra realmente, pero es también un artista suficientemente valioso como para incorporarlo aquí, sobre todo cuando retrata a su padre. Y vemos un retrato muy íntimo en donde lo único que el artista termina es la cabeza, porque es lo que le interesa, los rasgos de su padre 3 años antes de morir. Antes veíamos a Goya 2 años antes de morir y ahora vemos al retratista de Goya mucho después, 22 años o 21 años después, pintado por su hijo 3 años antes. Como ven, aquí está la preparación en la parte inferior, esta preparación crema-ocre, y aquí está simplemente el fondo esbozado en esos tonos ocres más oscuros. También aquí vemos esta asimetría de los labios, la boca entreabierta, esta vivacidad, pero al mismo tiempo esta expresión concentrada del artista, que ya lo ha logrado todo, que ya está de vuelta de todo y que, bueno, pues él había nacido, pues, prácticamente tenía aquí 75 años, si no me equivoco, es decir, en una edad que ahora no nos parece avanzada, o no lo es, pero que en aquel momento pues era relativamente. Otro retrato de un padre, Antonio González Velázquez, un padre pintor, por su hijo, que es Zacarías González Velázquez, lo tenemos aquí. De este retrato hay otra versión también muy interesante que en algún momento sacaremos para sustituir a esta. Se trata de un pintor dieciochesco, de un pintor que es el que enseña a su hijo que va a ser uno de los más destacados pintores neoclásicos y que es pintado en el ejercicio de su profesión en la primera etapa de Zacarías González Velázquez, que tiene como 2 periodos enormemente distintos. Uno más afín a los cánones de la pintura dieciochesca, aunque siempre con un dibujo muy preciso y con un modelado casi escultórico en la representación de la cabeza. Y en la segunda etapa, el propio Zacarías González Velázquez se autorretrata, como vemos aquí, en este retrato, estaría en la segunda década del siglo, es uno de los retratos, de los autorretratos que el artista se hizo, y en él se ve también pues, se autorretrata al revés que el padre sin útiles de pintor, ¿no? Aquí lo que le interesa, que es su propia fisonomía, su propia expresión, está mirando de reojo en una postura muy utilizada
por el neoclasicismo, que evita la presencia directa, la frontalidad y que da una idea más escultórica del rostro visto de 3/4, aunque tenga que forzar la mirada, porque no olvidemos que los autorretratos tienen la peculiaridad de que se hacen siempre a través de un espejo, con lo cual hay esa inversión de la figura, la parte izquierda es en realidad la parte derecha, que provoca no pocas anomalías, y eso se ve muy bien cuando comparamos un autorretrato con un retrato de otro artista, ¿no? El autorretrato siempre es algo inquietante, no se ajusta tanto a lo real, y por otro lado también la mirada está forzada, como vemos en este caso, ¿no? Igualmente aquí es muy interesante frente a lo que veíamos en la riqueza de color, esta paleta, como vemos, tan dieciochesca, con esta gran cantidad de pigmentos. La paleta de color se restringe muchísimo a una gama de grises muchísimo más severa, más sobria y más atenta a los ideales neoclásicos de favorecer el modelado por la luz y el dibujo respecto a esa amplitud de la gama cromática. Hemos visto pues los 5 retratos de la parte inferior y vamos con los de la superior, empezando por el autorretrato de José de Madrazo, que es el artista que domina, bajo un punto de vista de ejercicio del poder, el panorama artístico durante el segundo cuarto del siglo, podría decirse. Él va a ser director del Museo del Prado, director de la Academia, también es un gran coleccionista, es el introductor de la litografía aplicada a la reproducción de los cuadros del Museo del Prado en esos años, y también es un artista muy consciente de la dignidad del ejercicio del arte. Él había vivido en París, donde fue discípulo de Jacques-Louis David, y había vivido en Roma también, conoció a Jean-Dominique Ingres, y es un artista, entonces, quizá entre los más cosmopolitas del momento español, debido también a las relaciones que establece, no solo en París y en Roma, sino como director del Museo del Prado, con las grandes galerías europeas, y por otra parte también debido a su actividad de coleccionista. Esta idea de la propia, o esta conciencia de la propia importancia, se evidencia, como vemos, también en la presencia de esta bata con el cuello de terciopelo, mucho más relevante incluso que en la época de Mens, que en la copia de Ana María Mens, con una disposición, como podríamos decir, hacia la exaltación de ese valor de la clase social que tiene, que en estos momentos, 1840, no es tan habitual ya entre los artistas, ¿no? Es una manera un poco inhabitual. Pensemos que ya Madrazo tiene aquí pues, sus 59 años, también lo ha logrado todo, director del Museo del Prado, y además es un artista que ha visto la continuidad, o empieza a ver la continuidad, a través de un Federico de Madrazo, su hijo, que es un pintor precocísimo, con 15 años que tenía entonces, ya empieza a pintar muy destacadamente. También está en el ejercicio de su actividad pictórica, pero con esa especie de distanciamiento con respecto al espectador y con esa calidad en las ropas que viste. Lo vemos de otro modo en el autorretrato de Luis de la Cruz y Ríos, un gran miniaturista y un buen retratista, como deja ver en esta obra, que trabaja al servicio de Fernando VII, es muy afín a él, aunque Fernando VII no le premia con ningún nombramiento de pintor de cámara como él aspiraba. Aparece aquí con distintas condecoraciones, entre ellas la Orden de la Espuela, la Orden de Carlos III también, y aparece también con su uniforme de la Secretaría General. Le vemos con una mirada melancólica y también
con una especie de que no veíamos en Zacarías González Velázquez. Pensemos que esta obra es un poco posterior a la de Zacarías, es casi 18 años después, y vemos en esta manera de presentarse, a pesar de la conciencia que tiene de su imbricación en los estamentos sociales relevantes, a pesar de eso, estamos viendo en la cabeza que hay una aproximación psicológica que no se da ni en José de Madrazo ni en Zacarías González Velázquez. De todos modos, el pintor hace una especie de tour de force, de virtuosístico, y en eso denota su habilidad miniaturista en la representación de las condecoraciones y en la representación también de los entorchados, como vemos, ¿no? Se trata de una obra enormemente interesante que no estaba expuesta, no había aflorado a sala y que, naturalmente, al colocar de esta manera, como en una cuadrería, podemos contar con un número de cuadros y de escultura, sobre todo de cuadros, muy superior a los que caben en las distintas salas. También aquí está presente la mujer artista, no solo como creadora o como artífice de un cuadro, en el caso de Ana María Men, sino también como efigie pintada por, en este caso, su maestro que es nada menos que Vicente López, el mejor retratista en estos años, 1844, cuando todavía Federico de Madrazo no ha sustituido a Vicente López en esa primacía, o está a punto de hacerlo, pero todavía Vicente López se mantiene y hace este homenaje a su discípula, que está representada en sala también, en la vitrina de miniaturas, con una copia de Sebastiano de Alpiombo, del Cristo con la cruz a cuestas de Sebastiano de Alpiombo, pero que también es miniaturista y es retratista, por tanto, ¿no? Es un retrato de una gran gracilidad, de una gran simpatía y con un sentido también de aproximación afectivo hacia su discípula. Aquí tenemos ya los retratos de artistas ya del romanticismo, que podrían ir al muro de al lado, pero que completan este. Uno de los más de los de mayor edad es Antonio María Esquivel, que está presente aquí con el último autorretrato que conocemos. Se conservan varios en su trayectoria. Es un pintor obsesionado también por su propia imagen. Aquí vemos una especie de orgullo, de cierto distanciamiento. Este autorretrato lo presentó a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1856, la primera de las que se convocaban, y allí pues, bueno, obtuvo los plácemes de la crítica. Fijémonos en el cabello crespo, también propio de un pintor romántico, como desde luego era él. Él había estado muy vinculado con el Liceo, una institución romántica por excelencia que ocupaba el Palacio de Villahermosa, donde está ahora el Museo Thyssen-Bornemisza, y él había sido también un impulsor del romanticismo, primero en Sevilla y después, a partir de su viaje a Madrid en 1830, en el ambiente cortesano. También es el maestro de su hijo, Carlos María Esquivel, fallecido tempranamente, pero que sin embargo hace el mismo año que su padre este autorretrato, en el cual rinde homenaje a dos figuras claves de la tradición pictórica sevillana, una Murillo, que en su autorretrato de la National Gallery de Londres incluye esta especie de trampantojo, de presentarse en un óvalo, y otra, su propio padre, cuyo libro de anatomía artística, con estas litografías a plena página, reproduce su hijo como homenaje a un artista culto, un artista que además era profesor en la Academia de San Fernando de esta asignatura, la anatomía pictórica se llamaba entonces, o anatomía artística, y que pues había sido, por tanto, una figura muy relevante en el ámbito madrileño. Lo era todavía, puesto que aún estaba vivo. También tenemos aquí, como si fuera un bodegón,
los útiles de pintar, pero también el modelo escultórico, esta Venus, un modelo de torso que es más clásico o da una idea de antiguo, mayor todavía que si estuviera completa, puesto que además, y esto es un segundo homenaje a su padre, como vemos en el retrato de la reunión de artistas, la lectura de Zorrilla en el estudio del pintor, la reunión de escritores o de poetas, el pintor Antonio María Esquivel tenía esculturas clásicas, entre ellas una Venus, que le sirvió también para pintar la Venus que adquirió el Museo del Prado hace unos años y que estaba en sala, aunque ahora no está eventualmente. Es decir, tenemos la escultura como modelo, la pintura también, la litografía a través de la anatomía artística, también los dibujos o grabados, pero dibujos preparatorios muy posiblemente para realizar los cuadros, y la pintura con el homenaje a Murillo. Es decir, es un autorretrato culto por excelencia, un autorretrato que además imbrica a su autor dentro de esa tradición que hunde su raíz en el Siglo de Oro, pero que llega hasta la figura de su padre, incorporado fehacientemente en este autorretrato. La segunda pared, como vemos, equivalente o que abarca el segundo cuarto del siglo, está flanqueada por los bustos el de Goya, que hay que leer en relación con el paño anterior, y el de Federico de Madrazo. Este es muy importante, es un busto semicolosal de Valmitjana, un escultor catalán que apreciaba muchísimo a Federico de Madrazo, y aquí está presente el artista o el autor de nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de los 10 retratos que hay expuestos. No es que esto corresponda a una preferencia por mi parte de la figura de Federico de Madrazo, que es el gran pintor de retratos en esa época, sino que obedece a la específica dedicación muy característica en este artista a retratar a otros pintores y escultores o litógrafos, como es el caso de Perugino Sensi, que es litógrafo, amigo suyo, retratar a otros pintores, como ya vimos en aquella exposición Efigies Amicorum, que conmemoraba el centenario, el segundo centenario del nacimiento del artista, y que se presentó en la Sala 60. Ahí estaban parte de estos retratos y ahí estaban también la gran colección de dibujos con las imágenes de amigos suyos, artistas, que reunió, que hizo primero, los mantuvo durante toda su vida y los legó al Prado de tal manera que están en sus colecciones desde 1894. En esta composición, que como vemos es distinta a la otra, hemos intentado introducir una variedad, que hay una forma de rombo, valiéndonos. Esto ha sido muy entretenido montar esto, nada fácil, pero muy entretenido, porque permitía una cierta libertad de disposiciones y que luego había que seguir muy estrictamente, ¿no? Buscando siempre una simetría como se hacía en la manera antigua de disponer los cuadros en los museos, que siempre requería la realización de bocetos previos, a veces hechos por los propios pintores, ¿no? Bien, pues aquí estamos viendo el mejor de los retratos, que es este de Carlos Luis de Rivera, hecho por Federico de Madrazo en París en el año 1838-39, cuando está los dos en París. Rivera acude es discípulo de Paul Delaroche, pero esta otra obra es una obra del propio Carlos Luis de Rivera, que vemos aquí, que pinta a su amigo José Siro Pérez, un escultor que está también en París y que es discípulo nada menos que de David d'Angers. Vamos a ir viendo estos retratos más rápidamente. Bueno, primero tenemos a Federico de Madrazo con el busto, como vemos la proporción semicolosal, heroica, aunque se trata de un busto realista en cuanto a sus facciones, y el retrato de Cosme de Algarra,
que va a ser director del Museo de la Trinidad, el Museo Nacional de Pintura y Escultura, y es uno de los pintores, sobre todo paisajista y acuarelista, que en ese momento es amigo de Federico de Madrazo. Aquí tenemos el busto. Este es el retrato que compramos hace ya unos 20 años aproximadamente, y que realmente siempre es un cuadro de sala porque es un magnífico homenaje a la tradición española de los grises y de los negros. La postura es muy clásica, revierte al mundo antiguo, también es una postura que en esos momentos utiliza Ingres, y la figura melancólica de Carlos Luis de Ribera, amigo y en cierta manera émulo, un compañero riguroso, nacen el mismo año, nacen los dos en Roma, son hijos de los dos de grandes pintores, José de Madrazo y Juan Antonio de Ribera, y llevan carreras paralelas en este primer momento, aunque luego Federico se destaca sobre todo porque es más tenaz en el trabajo y quizá también más dotado, ¿no? Pero es muy interesante, vamos al cuadro que está encima, vamos a ir a este ya. Es muy interesante ver el desempeño de Carlos Luis de Ribera muy poco después para representar al escultor José Siro Pérez con ese fondo que es un homenaje a su condición de escultor. Es un retrato parlante. Estos retratos de artistas de algún modo nos muestran a qué se dedica la persona efigiada. Aquí le tenemos, efectivamente, con el escoplo utilizado para la talla de la piedra, conjuntamente con el martillo, y una figura praxitélica, como vemos, apoyada en un tronco, que no sabemos cuál es, pero que tiene que ver con el fauno, con la postura del fauno de Praxíteles, que era la obra más considerada en la antigüedad clásica en la escultura del siglo IV. También tenemos una postura frontal, los ojos ligeramente hacia arriba, y estamos viendo algo que no es nada frecuente en este retrato. Es un retrato, en cierto modo, antinaturalista, un retrato arrobado de artista como inspirándose, ¿no? Había una sección de discípulos de Ingres, los barbus, que eran los barbudos, que eran especialmente proclives al dibujo y a la representación, al predominio absoluto del dibujo con respecto al color y a la representación de formas muy frontales y de formas que podrían ser consideradas casi elementales, ¿no? Estaba también la lección del purismo que estaba vigente sobre todo en Alemania, los pintores nazarenos alemanes allí establecidos en Roma desde la primera década del siglo y que habían ejercido un enorme influjo incluso sobre los pintores franceses. Pues estas dos referencias hay que tenerlas en cuenta para esta obra que es enormemente singular y particular en el conjunto y que enriquece, como vemos, poderosamente esta galería. El resto de los retratos ya los voy a pasar más rápidamente. El de pintor Benito Soriano Murillo, amigo íntimo de los Madrazo, es del mejor momento de Federico, que es 1855, el año en que recibe la primera medalla en la Exposición Universal de París, nada menos, y con lo cual sanciona o consolida el prestigio ganado en España con esa reválida europea, ¿no?, en París. Soriano Murillo va a ser después subdirector del Museo del Prado y estrecho colaborador de Federico y uno de los introductores, además, de la fotografía en el museo. Este autorretrato de Eugenio Lucas nos muestra pues, este entrecejo fruncido que no siempre corresponde a una actitud de un poco, podríamos decir, demasiado intensamente expresiva por parte del artista, sino que lo que hace es mostrar la concentración del artista en su trabajo, que no es ni más ni menos que pintarse a sí mismo. El pintor está concentrado en su tarea y no le importa esta presencia de las cejas con ese dibujo poco amable, podríamos decir, ¿no?, puesto que él aspira a ser veraz. Esta técnica esponjosa de los fondos es muy interesante para un pintor como es Eugenio Lucas, que es muy ecléctico, muy variable.
que es uno de los grandes continuadores de la tradición goyesca. En el caso de Perugino Sensi pensaríamos en cuanto al modelo en la tradición riveresca, ¿no? Es más bien una cabeza de estudio que un retrato, porque tampoco está mirando al espectador, pero eso le presta un atractivo especial. Hay dos retratos de este litógrafo, amigo de los Madrazo, un gran colaborador del padre de Federico, de José, en el Real Establecimiento Litográfico, pero si atendemos a la manera de pintarlo, estamos viendo una pincelada enormemente más disuelta que lo que es propio de los empastes de Ribera. Y a estas alturas, 1873, ya una época avanzada en la trayectoria de Federico, vemos la influencia de su propio hijo Raimundo, que ya se ha hecho un prestigio en París y que recurre a estos grises y a estos colores más suaves y sobre todo a una pintura mucho más fluida que empastada. Este es un autorretrato de un pintor de origen francés, Joaquín Courtois de Anduaga. Es el pendant de este otro retrato de Carlos de Aes, el gran paisajista, al principio muy amigo, esto se ve por la correspondencia, de Federico de Madrazo, pero luego se van distanciando poco a poco. En 1867 le pinta, como vemos, casi de perfil. El artista va haciendo variantes en la disposición de sus retratos, como estamos viendo, con lo cual logra crear una galería pictórica de la cual el Prado conserva por lo menos 8 retratos de artistas, si consideramos también el de Vicente Polero, que está presente en la sala de la historia del museo, en la sala 200-201. El de Rosales, que es uno de los más bellos, un retrato elegantísimo de esta figura, que nutrió numerosas aproximaciones de los artistas, representando muy a menudo a la figura de Cristo. Por ejemplo, el Cristo de Valmillana tiene los rasgos de Rosales, el Cristo del Descendimiento de Valdivieso también. Por estas facciones tan elegantes y tan espirituales se prestaba a ello, ¿no? Una figura que además era un discípulo predilecto de Madrazo, que enseguida se dio cuenta de la extraordinaria valía de Rosales como de la de Fortuny, los pintó a los dos, ¿no? Pintado ya con la Legión de Honor después del éxito del cuadro del Testamento de Isabel la Católica en la Exposición Universal de 1867, la siguiente a la del 55. Y la Marquesa de Rambures, que frecuentaba el museo en calidad de copista y así aparece en esta pintura muy fresca, que no está inacabada, como vemos, puesto que tiene aquí la inscripción con la firma, sino que se vale sobre todo, es un homenaje de un artista a otra artista, ¿no? Con esa delicadeza especial de Federico de Madrazo para la representación femenina, ¿no? Como vemos. La tercera crujía la estamos viendo aquí con una novedad que es de este lunes. Hemos incorporado este retrato, un retrato de Martín Rico por Sorolla. Martín Rico faltaba en estos pintores del tercer cuarto del siglo. Estaba su hermano Bernardo, el grabador, el mejor grabador en madera de estos años 60-70. Estaban también sus amigos íntimos Fortuny y Raimundo de Madrazo, con los cuales pintó en París y luego con Fortuny en Granada, y estaba Zamacois, que formaba parte de ese cuarteto en el que 3 de los artistas siguen a Fortuny, ¿no? Vamos a ver brevemente esta pared, flanqueada aquí por los bustos de José de Madrazo, hecho por Ponciano Ponzano, no me he referido a él, pero también es un busto a la antica, ¿no? Y el busto de Fortuny, que es un busto en homenaje, es un busto semicolosal también, como el de Federico de Madrazo, hecho por Gemito, un escultor napolitano mucho más joven que Fortuny y al cual protege también Fortuny, ¿no? Aquí tienen el busto y en relación con él está Bernardo Rico y está Raimundo de Madrazo, su amigo.
Este es el retrato de Ceferino Araujo por León Bonnat y este es el de Pradilla por Ferran, cuando ambos son pensionados de la primera generación de pensionados a la Academia Española en Roma. En el busto de Fortuny vemos esta idea de grandiosidad, de genialidad, los recursos al cabello revuelto, pero también al descamisamiento, el cuello abierto. La factura es muy propia de Gemito, es una factura pictoricista en donde los contrastes de luces y de sombras están muy marcados, como vemos, por la ejecución de los rizos, pero también por los ojos hundidos y por toda esta factura casi a la prima, ¿no? Está hecho de una manera muy desenvuelta y muy espontánea que complacía a Fortuny. Centran la disposición de la sala el autorretrato de Francisco Domingo, de 1884, realizado en París, embebido en el cuadro, en perfil. Es una postura muy atípica para los autorretratos, pero Francisco Domingo le saca mucho partido, como vemos, porque lo que le importa es el artista en su trabajo. No le importa nada mostrar su rostro, sino que le importa mostrar esa concentración. Vemos también la finura del artista en el brillo del borde de la paleta, mostrado justamente en esa posición límite, y también los tonos castaños frecuentes en sus retratos y autorretratos, que son bastante numerosos. También tenemos al Raimundo de Madrazo, ya es la tercera generación, el hijo de Federico, en su primera etapa en París, a mediados de los años 60, pintando a un pintor muy poco conocido, Juan Rivas, supuesto hermano de un ministro, Natalio Rivas, pero que nos está mostrando esa pintura suelta, esa pintura hecha por un artista que solo tiene 24 años, pero que domina también los recursos del arte, que es discípulo evidentemente de su padre, Federico de Madrazo, pero que aporta ya con esta corta edad una valoración cromática diferente, con esos tonos muy suaves y muy bellos. El retrato también de Pradilla, con esa postura de la melancolía, pero de una melancolía activa, muy concentrado en lo que está leyendo, mirando o no diría dibujando, porque está con la mano izquierda, tendría que ser la derecha, ¿no? Pero le estamos viendo por un amigo íntimo también, con el cual había pintado en el primer año de pensionado, que es este justamente, 1874, la copia de gran tamaño de la disputa del Santísimo Sacramento en la estanza de la Señatura del Vaticano de Rafael. Ferran había hecho la parte de arriba, Pradilla la de abajo, lo cual evidencia esa amistad tan próxima que entonces tenían, ¿no? Y que mantuvieron después. Luego colaboraron también en la decoración en los años 80, la década siguiente, del Palacio del Marqués de Linares. Luis de Madrazo, el hermano de Federico, pintó a Vicente Palmaroli, que fue director del Museo del Prado, como lo fue Pradilla, como lo fue José de Madrazo y Federico. Vemos que hay muchos directores del Museo del Prado, Vicente López también. No están todos, pero sí que están muchos. También fue director de la Escuela de la Academia Española en Roma, igual que Pradilla, y aquí le vemos en ese talante apacible, bonachón, de artista, muy amigo de sus amigos, muy amigo de Rosales, de Fortuny también, pero sobre todo de Rosales, de Vera, de Álvarez y de Vallés, los pintores que se van a Roma hacia finales de los años 50 y que luego se quedan durante décadas, incluso Vallés llega a morir allí. Este retrato del grabador Bernardo Rico por Raimundo de Madrazo es magnífico. Yo me alegro mucho de haberlo recuperado de su depósito en el Museo de Granada, donde no se exponía, y es una obra que enseguida nos aprestamos a colocar en sala y que ahora pues tiene su sitio ya permanente, ¿no? Con ese fondo dorado, con esa pintura
tan próxima a ciertos fondos suntuosos de Fortuny, con también esa pincelada enormemente suelta de ese momento en el que Fortuny ya ha triunfado internacionalmente. El ámbito catalán está aquí presente. Torres Casana, discípulo de Martí Alsina, uno de los introductores del realismo francés en España, con uno de sus mejores retratos, sin duda, una visión casi frontal, pero con esa mirada de través que le da profundidad y con algo que le interesa mucho a Martí Alsina, que es la caracterización luminosa de contraste de sombras y de luces, que suele ser un recurso expresivo que siempre denota una intensidad mayor en el retratado. En cambio, Federico de Madrazo, como Raimundo vivía en París, hace su efigie para tenerlo en su casa de Madrid, y aquí nuevamente le rinde homenaje porque el estilo ya de Federico tiende a parecerse al de Raimundo, ¿no? En esa suavidad y en ese deslizamiento del pincel, en esos colores también, como vemos, muy claros, y en esa delicadeza de la que hace gala. Dos retratos de Léon Bonnat, un gran pintor francés, pero que se forma en España y que viene aquí al Museo del Prado, asiste a las clases de la Academia, y allí es condiscípulo del pintor Enrique Mélida, que se acabará casando con una hermana suya, ¿no? También es el autor de este retrato del pintor Ceferino Araujo, en donde se ve la doble influencia, sobre todo de Rivera, y en parte también del Greco, en estos retratos frontales del Greco, que sabemos que interesaba específicamente a Bonnat, aunque de hecho el pintor que más le interesaba era Velázquez. Pero sin embargo en este retrato está más próximo a Rivera y al Greco. Y vamos ya con la última, bueno, vamos con el cuadro que se ha incorporado, que es este, que acabamos de adquirir, y que es nada menos, lo conocerán porque estuvo expuesto en la exposición de Martín Rico, nos lo trajimos entonces de París, lo restauramos, lo remarcamos, y cuando me pude enterar de que el retrato se iba a vender en una sala de París, me puse en contacto con el bisnieto de Rico, que era su propietario, para que nos lo ofreciera al Prado, ya que había estado en esa exposición, ¿no? Y efectivamente nos lo ofreció en muy buen precio, y aquí está presidiendo además este conjunto. Sorolla es un gran retratista, Sorolla admira a Rico como paisajista además, y cuando va a Venecia, la Bienal de Venecia, en 1906, le pinta este retrato con la Legión de Honor, que era todos estos pintores, Raimundo de Madrazo, Rosales, Fortuny y el propio Rico, y también Sorolla, y Beruete también se hacen representar con la Legión de Honor, o el pintor les representa con la Legión de Honor. Es un toque de color nada más, pero está dándonos el nivel artístico del efigiado, ¿no? Que es un nivel importante, ¿no? Y de esa manera, a pesar de la campechanía con la que nos acerca a Rico, que lo estamos viendo, como decía en una carta Beruete a Sorolla, aquí tiene usted a Monet cuando viene al Prado y le acompaña pocos años antes, es como un roble viejo del tipo de Martín Rico, ¿no? Entonces, esto es, que parece que siempre mantiene esa vivacidad, esa alegría y esa fuerza, ¿no? Aunque 2 años después moriría. Y este retrato que adquirimos hace unos 15 años, que es el retrato de Zamacois, en óvalo, por Raimundo, en esos momentos iniciales de su estancia en París, cuando los dos son amigos y los dos están luchando por hacerse un nombre que luego obtendrán también de la mano del triunfo de Fortuny. Este retrato del escultor Belver, el autor del Ángel Caído, que está en el Retiro, por Ferrand, 2 años o 5 años antes, perdón, de haber hecho el retrato de Pradilla, ¿no? Y 2 retratos de Carolus Duran muy interesantes. El de Matías Moreno, un pintor con el que lleva una vida comparte nada menos que estudio en una de las crujías de San Juan de los Reyes, semidestruido todavía por reedificar en esa época,
y allí se aproxima al Greco, Carolus Duran, y se aproxima también a Velázquez en sus visitas a Madrid, ¿no? Se pensaba que era un autorretrato de Carolus Duran, pero no, es el retrato de su amigo, al cual le hace un segundo retrato, que nos hace ver la importancia que tiene Matías Moreno, con el cual además pintó a la limón algunos de sus retratos el propio Carolus Duran, que luego en Francia tuvo un máximo prestigio como académico, al contrario que Matías Moreno, que no logra despuntar en España. Pero en una segunda visita, o en una visita mucho más tardía a Madrid, cuando se celebra la conmemoración del centenario de Velázquez, invitado por Luis Álvarez, entonces director del Museo del Prado, gran pintor también, amigo de Rosales y de Palmaroli, le pinta en su estudio, en una sesión de 2 o 3 horas, el propio Carolus Duran a su amigo Luis Álvarez y se lo regala. Este retrato lo pudimos adquirir hace pocos años también. Encontramos la reseña hemerográfica en la que habla de cómo Carolus Duran le pinta en un momento con esos rosas velazqueños de fondo como homenaje al propio Álvarez como artífice de esa gran exposición. Aquí los tienen, vean los Carolus Duran flanqueando y los Bonnat también flanqueando el resto de los artistas. Y esta es la próxima incorporación, pendiente de un marco, en el autorretrato que también adquirimos al bisnieto de Martín Rico, que es la última obra que él pintó a la veneciana, como sabiendo que se iba a morir. Es una técnica mixta de óleo y pastel, un autorretrato muy íntimo, en donde Rico, pues bueno, es un pintor más veneciano. Aquí tenemos algo de los azules, también venecianos, que realmente pues sabe que se va a morir y se entierra además en Venecia, en San Michele, ¿no? Ahí tiene la tumba. La última, yo no sé si esta explicarla ya sobre este muro para no entretenerles más a ustedes, pero es el cambio del siglo. Aquí tenemos el mejor retrato de todos, que es el de Beruete, de todo este muro, que es el de Beruete por Sorolla, y el mejor retrato masculino también que pintó Sorolla, una obra que es un homenaje a Velázquez, pero que es un homenaje también a Beruete, donde está el Puente de San Martín al fondo, una obra que él había presentado a la exposición nacional anterior, ¿no? Y donde él está pues recién entrado, no se ha quitado ni el abrigo, con el sombrero flexible y mirando de un modo casi instantáneo al artista, ¿no? Fíjense que de Sorolla tenemos aquí nada menos que, además del de Rico que hemos visto, a Beruete, a Juan Espina, entonces muy vinculado con el Círculo de Bellas Artes, con la Exposición Universal de Chicago, de la cual él es artífice de la sección española, a Gomar, Antonio Gomar, un pintor granadino, también pintado por Sorolla. Pero el propio Sorolla está pintado por José Jiménez Aranda, uno de los artistas de la generación anterior, a los que Sorolla admiraba más y valoraba más. Junto a estos dos elementos hay un tercero que hace esta especie de triángulo fundamental, que es el autorretrato de Ignacio Pinazo, un pintor que es el que más prodiga, junto a Sorolla, los autorretratos, pero más obsesionado que Sorolla con su propia imagen todavía. Tenemos también aquí el autorretrato de Cecilio Pla, que compramos también hace 4 o 5 años, en su estudio con el homenaje a Velázquez. Aquí tienen el príncipe Baltasar Carlos a caballo, también con el homenaje a su padre, puesto que hay un busto y con elementos de arte japonés, como es este abanico. Tenemos a León Bonnat mayor ya, prácticamente poco antes de morir, en este autorretrato suyo, el autorretrato de Luis Menéndez Pidal, un artista de la generación de Sorolla, el autorretrato del hijo de Fortuny, Mariano Fortuny y Madrazo, a lo Tintoretto, el retrato de Regoyos por Van Rieselberghe, tocando la guitarra, como le retrataron también otros amigos suyos, entre ellos James Ensor,
El retrato de su padre, Salvador Martínez Cubells, por Enrique Martínez Cubells, Salvador, restaurador del Museo del Prado, restaurador de las pinturas negras. 2 retratos femeninos, los 2 autorretratos, el de Aurelia Navarro y el de María Roset, donados los 2 al Prado, aunque este pues ahora corresponde a Reina Sofía y está aquí en calidad de préstamo temporal. Y finalmente un nuevo tipo de retrato que se incorpora ahora en el naturalismo a los retratos de artistas, que es el retrato del artista trabajando al aire libre. Es Arredondo, que es un pintor paisajista, pintado por Vicente Cutanda en Toledo. Aquí tienen, fíjense en este, que es un formato muy habitual en Sorolla para retratos masculinos, sobre todo, lo que esta condición horizontal o apaisada le permite colocar pues, estas notas de color, alguna de ellas de la Alhambra, como vemos aquí, estos tapices del fondo, y permite además hacer posturas muy naturales con ese movimiento en diagonal, romper con la frontalidad y crear un movimiento. Es un retrato magnífico de Sorolla. Este era el de Pla, con el príncipe Baltasar Carlos a caballo. Aquí es el momento de mayor triunfo inicial de Cecilio Pla, en esos momentos muy cercano todavía a Plasencia, que había muerto 2 años antes, de Sorolla. El de Pinazo, que realmente tiene prácticamente 2 decenas de autorretratos o más, fíjense que utiliza aquí el borde del lienzo para una ampliación que hace, de tal manera que texturalmente consigue mostrar esa calidad y también, fíjense, cómo llega al extremo en esa especie de ejecución tan rápida y tan suelta y tan empastada al mismo tiempo. Es un pintor radicalmente moderno, con el sombrero flexible también de pintar al aire libre. El de Espina, el de Bonnat, con esa técnica neoimpresionista o puntillista que él hace en algunas de sus obras a partir de los años 80 o 90, con un sentido académico que no tiene que ver nada con Seurat o con Signac, y luego el resto, que les paso rápidamente, deteniéndonos un momento en el de Sorolla, porque mientras que Regoyos pasó a las colecciones de Reina Sofía, en cambio Van Rysselberghe pues se quedó. Entonces teníamos a Regoyos en efigie, pero no representado por sus cuadros hasta que adquirimos el primero. Aquí tenemos también a Salvador Martínez Cubells homenajeado por su padre. Su padre, a su vez, había pintado a su padre, que era también pintor, Salvador Martínez Yago, con lo cual hay una continuidad familiar. Y este, que es una especie de homenaje a Tintoretto, es un retrato ya muy tardío, hay varios de Mariano Fortuny y Madrazo, pero también aquí estamos ante un artista que ha vivido toda la vida en Venecia y que en el extremo final de la vida, él sabe que se va a morir, 2 años después lo hará, y aparece con su bata de pintor directamente, con la boca entreabierta, con una expresividad muy intensa y muy grande, ¿no? Nos recuerda mucho ese autorretrato de Tintoretto. Y finalizamos pues, con los 2 autorretratos, sobre todo este de Aurelia Navarro, pintando, es una de las artistas más interesantes de esta generación. Muchas gracias y nada, vayan a la sala, no puede decir más.